Tío, me estoy peleando, Quique, con el puto programa este de editar que te cagas, tronco. Que en silencio ahora, ya, chicos. Y puedes empezar cuando quieras. Y acuérdate de poner a grabar también desde ya. Con mis cigarrillos, visitas de imprevisto, citas y compromisos. Con mis cigarrillos, de poco capital se aprovecha el joven. Con Robocop me ponen Poleduris hiper joven y una mago especial. Me quiero Antonio Gasset, expulso a Nolan y su Batman y su Joker de mi set. El Padrino 3 con Al Pacino y ido a la disco hasta las 10 fumando chinos. Dame un ritmo y soy un predatorio. Dame un par de pelotazos, aceitunas y pistachos. Pepe de mi Cali, chupa de mi lápiz. Tú de fiesta en Cádiz, yo con Armendariz. Hay una party fuera, ahora voy espera. Pulso play, luego pause y abro mi nevera. Hoy no me apetece salir. Tengo lo que quiero en estas cuatro paredes. Hoy no me apetece salir. No estoy para nadie, ni siquiera para ti. Hoy no me apetece salir. Tengo lo que quiero en estas cuatro paredes. Hoy no me apetece salir. No estoy para nadie, ni siquiera para. Si mi preocupación es manchar la moqueta, tu preocupación es machacar un gramoqueta. Figúrate y compara, ni te miran a la cara. En cambio a mí me mira Sara con Sayonara. En casa de los monsters, criaturas deformes. Los ojos de Meg Foster en póster enormes. Adapta a Bram Stoker con otro enfoque. Muy buenas tardes, querida audiencia. Aquí estamos una semana más encerrados en nuestras respectivas casas con estos programas de cuarentena. Correcto, aquí estamos otra vez intentando manteneros entretenidos, dinámicos y divertidos con nuestra combinación de locura, diversión y cultura. Un programa más en el que estamos el equipo profesional a tope. Me gusta que digas que vas con una combinación atractiva, algo así, porque te imagino con un... Sí, voy en combinación, ya lo sabes. Y es que me gusta que hagan los programas, sí. De hecho, cuando nos podamos mover y hagamos el programa en el estudio, por favor, vente vestido de Clara de noche. Te lo agradecería mucho. Sí, así siempre ha sido mi deseo oculto. Nunca lo he llevado a cabo, pero lo haré, no te preocupes. Por ti lo haré. Entonces, amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis metidos en vuestras casas. Y si no, pues... Es que no sé qué, tío. Es que está la polla. Y deseando odiar a los chinos más todavía que los odio. O sea que nada. Hablad vosotros, que estoy enfadado. El programa que hicimos del odio en su momento, ahora es el que mejorarías tú, ¿verdad, Ángel? El del odio ahora mismo, estoy lleno de odio. O sea, no soy otra cosa que que odio con jersey. Fíjate si estoy jodido que voy con jersey y chándal. Voy a tope. A la última moda. Bueno, decir que hoy a los controles está vuestro seguro servidor, el pequeño host, así que probablemente la emisión se corte de aquí a unos segundos y nada, que esperemos que os guste el programa de hoy. Por si no sabéis quiénes somos, los que no nos habéis visto nunca las caras, lo cual es habitual en la radio. Arriba tenemos al guapo Ángel y rodeado de libros, todos ellos primeras ediciones con 300 años de antigüedad, está Big Man Quique. ¿Cómo estamos, muchachos? Y ese pedazo de rubiazo en primer plano soy yo, vuestro amigo, el pequeño Jos. Hoy más pequeño que de costumbre, incluso. ¿Te ha salido pelo o...? Me ha salido me lo he puesto. Me he comprado un pelo, me lo he encajado en la cabeza. Y pues nada, hoy vamos a hacer un programa de muchos Riot, ¿no, guapo Ángel?
Espera, que estoy en otra movida. Vosotros solo vuestro. No, como habías propuesto tú el tema para que lo presentes. Ya, tío. Bueno, sí, es verdad, perdón. Pues ¿de qué vamos a hablar? Os preguntaréis, porque no lo hemos contado todavía. Pues de turbas enfurecidas, de gente enfadada, de esas cosas, de disturbios, de gente atracando supermercados, de toda esa mierda que os gusta y que salen muchas canciones, en muchos cómics, en muchas películas, en vuestros sueños más guarris. Pues de eso vamos a hablar. There's a riot going on, como dice la canción. ¿Cómo? There's a riot going on. Sí, totalmente, Riot, total. Quiero deciros que quiero aprovechar también este programa para hacer una propuesta de turba enfurecida para derribar las puertas de los bares y meternos dentro. ¿Para qué? Si no puede servirnos nadie, me da igual, yo quiero estar en uno dentro. Es una cosa que con el tiempo ha sido como es algo atávico que tengo y me siento raro sin entrar en un bar, con lo cual yo os propongo abrirlo a cabezazos, el que sea, y meternos dentro a simplemente estar. Hacernos fuertes, además, ¿no? Ahí para que no nos echen, me parece bien. Pero encima soy tan puto subnormal que me metería para pedir una SIM, por joder. Tío, eso contravendría tu religión y tu naturaleza y las dos cosas. Ya, tío, es verdad. Yo es que ya solo puedo trolear al mundo. No puedo hacer nada de hecho, entonces haría el mal solo para hacer el bien. Bien, me Bueno, parece. aprovechamos para saludar a toda nuestra querida audiencia. Hoy creo que video audiencia incluso, ¿no? Creo que se nos está viendo la cara. Hoy sí parece que se nos está emitiendo bien en directo. Estoy aquí controlando la emisión y parece que va bien. Y yo sin maquillar, me cago en la leche. Luego, más adelante, se unirán a la fiesta los compañeros de Hoy no me apetece salir, que también van a estar haciendo ellos grabación, pero que luego van a hacer ahí una unión de mundos online y se van a unir a la charla un rato. Así que nosotros apareceremos, o sea, ellos aparecerán en nuestro programa y nosotros apareceremos en el suyo en el que están grabando. Así que va a ser un encuentro fascinante, sin duda. Va a ser horrible, va a ser esto una especie va a ser una riña tumultuaria. De eso trata el programa de hoy. Es que hay un tipo penal concreto que se llama riña tumultuaria, además de cualquier... Sí, además de cualquier los típicos delitos que son pues, daños, etcétera, agresiones, homicidios imprudentes o prudentes a veces, etcétera, etcétera. Hay un tipo penal, código penal recogido que es riña tumultuaria, que básicamente lo que viene diciendo es de lo que vamos a hablar ahora, es decir, un montón de gente, síntomas son, pues hay hostias a tutiplén. Entonces eso está recogido como tipo concreto en el código penal. Existe como delito. Me mola el nombre. Mola un montón. Yo quiero ser acusado de riña tumultuaria alguna vez. Mira. Tú júntate mucho a mí que alguna liamos. Bien. Bueno, pues ¿con qué tema empezamos, muchachos? ¿Quién quiere empezar? Pues si queréis empezamos directamente con un tema musical que está muy de puta madre, que viene muy a cuento, que está a cargo del señor Pocky Lafarge y que se llama Riot in the Street. Perfecto. A raíz de los disturbios que hubo por el asesinato de un chico de color en Estados Unidos, ahora ya unos años, que se ¿De qué color? De color negro. Ah. De color negro, ya que tienes curiosidad, de color negro. Me mostró un montón, para uno que hay, joder. Que bueno, se montaron una serie de disturbios y Pocky Lafarge hizo, a propósito de esos disturbios, un temotronaco. Y yo creo que no hay muchas cosas mejores para inaugurar este programa musicalmente que este pedazo de tema. Así que, si os parece, lo escuchamos. Riot in the Streets. No escucho nada. Bars were closing. Heard the news on Channel 4 and TV anchor tried to say what she thought really happened today, but words are dangerous like the gun. Takes away a mother's son. A lot of people have had enough, just waiting for the time to come.
a megaphone message. You can feel it, St. Louis to Los Angeles. These words written on the door. It ain't just about the rich and poor. Our past won't go away. It haunts us to present day. There's so much left to learn as the bullets fly, the buildings burn. Oh, gonna be right. Oh, gonna be right in the streets tonight. Gonna be right in the streets tonight. Gonna be right in the streets tonight. Gonna be right tonight. In the streets tonight. Gonna be right in the streets tonight. Gonna be right in the streets tonight. Gonna be right tonight. In the streets tonight. Gonna be right in the streets tonight. Gonna be right in the streets tonight. Gonna be right. Oh, gonna be right. Oh, gonna be right. Oh, gonna be right tonight. He boicoteado mucho el tema, es que se me ha olvidado quitar el mute. Ya no se me ha dado cuenta. Yo pensaba que la música también la iba a oír yo, entonces me iba a dar una pista de en qué punto estábamos de la vida. No, la música entra solo en la realización. Pues yo no, ni enterarme, ¿eh? Ni enterarme. De hecho, tengo una duda técnica, pero esperaré al próximo momento que no estemos en directo. Me parece bien. Yo tengo tantas que como empieza ahora hacemos un programa nuevo solo de dudas técnicas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenéis para hablar, ya que no he currado mucho en ello? Pues hay un montón de pelis, de cosas, de series, de cómics, de cosas que tienen mucho que ver. Sí, yo creo que este programa va a ser más audiovisual, ¿verdad? Habido cuenta además que nos están viendo. Porque hay un montón de películas relacionadas con... Sí, se podrían poner cosas. De hecho, si te ves capaz, host, puedes ir poniendo vídeos mientras de algunas cosas que hablemos. Una de las series que más de moda ha estado últimamente y que habla de bastante tema relacionado con... Bueno, hay una parte bastante importante que tiene que ver con unos disturbios muy importantes, es la serie de Watchmen. La serie que se ha hecho recientemente, dirigida por el tipo de Lost, y que una de las cosas de las que habla es un hecho histórico real, que son los disturbios de Tulsa, en Oklahoma, que se producen en 1921. Es una serie de ataques del Ku Klux Klan a la población negra mayoritaria en la ciudad de Tulsa y que se salda con un montón de muertos. Esto es algo que se utiliza dentro de la serie de Watchmen como uno de los puntos de inflexión para la evolución de uno de los personajes principales, que tampoco lo vamos a contar mucho porque es una serie que merece mucho la pena verla, pero que está basada en un hecho real. Esos disturbios ocurrieron realmente en lo que se llamó la zona que se llama el Wall Street negro, el negro Wall Street, en la que era una zona mayoritariamente negra de la ciudad de Tulsa. Bueno, la ciudad de Tulsa en general ha estado metida en temas raciales continuamente, porque años más adelante también hubo una manifestación liderada por Martin Luther King, que también acabó con unos disturbios bastante gordos durante la época de la lucha de los derechos sociales, ¿no? En este caso, en la de 1921, que es la que hablan en Watchmen y sale a lo largo de la serie varias veces, porque tiene que ver mucho, como digo, con el origen de uno de los personajes, pues la gente del Ku Klux Klan se dedica a ramplar a sus anchas por la ciudad de Tulsa y a quemar negocios de negros, a cargarse a un montón de personas y a palizar a todos los que pillan, y fue una cosa bastante grave dentro de lo que es la historia de los derechos civiles, de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Así que recomendamos ver la serie Watchmen, que además a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Yo al principio le tenía un poco de miedo por lo que podía ser respecto a la obra original, pero lo que más me ha gustado es el hecho de que recupere, o sea, si realmente sea una serie que continúa no la película, sino el cómic. O sea, se basa en los hechos del cómic más que en los de la película, sobre todo el final, que varía en la película respecto al cómic. No sé si la habéis visto vosotros.
Sí, es cierto. Yo la tengo serie una no. cosa- Sí, no, pues está muy Pero bien lo porque... que he hecho para que la gente entre un poco tal, he subido una imagen de los disturbios raciales de Tulsa de 1921. Y se ve la ciudad de Sí, Tulsa ardiendo. sí, sí, muy bien, muy bien. Pues sí, que por cierto, según tengo entendido, no la han renovado por problemas de no sé qué, no estoy seguro de por qué, pero no se renueva esa serie, se queda como está. Tengo entendido que Lindelof dijo que él no hacía más, Mm. que si la continuaban era sin él, así que de momento Esas debe estar cositas ahí. me dan miedo. Esas cositas me dan miedo porque cuando haces algo bien y se lo dan a otra persona que intenta poner su punto de vista, bueno, pues Ujú. porque no, básicamente. No sé hasta qué punto. Es que lo han hecho muy bien, en realidad lo han hecho muy bien. Ajá. Y hablando con uno de nuestros oyentes índigos, el señor Unai, que ha estudiado cine, le llamó la atención una cosa que yo no me había dado cuenta. Y si os fijáis, aquellos que hayáis visto la serie o la tengáis pensado ver, fijaos que sigue con el concepto de vigilante está en cada imagen. Siempre hay puntos de vista detrás de cosas. Por ejemplo, detrás de una puerta, lo que te enfocan lo que hay detrás. Es decir, siempre el punto de vista de la persona que está viendo la película, del espectador, es detrás de algo, como vigilando. Es muy interesante, eso yo no me había dado cuenta y Ujú. señor Sátiro me lo comentó hace poco y me pareció muy interesante, por cierto. Sé que no siempre me alejo del tema principal, pero bueno, me queréis igual. No, está bien, la verdad es que no me había dado cuenta y le echaré un vistazo. Sí. A mí se me está ocurriendo que una de las series, ya sé que es muy pesado y no deberíamos hacerlo porque es demasiado típico, y es retornar al típico tema clásico en todas estas cuestiones que es en Los Simpson. Es que creo que Los Simpson es uno de los sitios donde más tumultos ha habido, donde más coñitas ha habido con turbas. Yo estoy pensando ahora, varias, que se me vienen a la cabeza, y hubo uno de la patrulla antiosos, luego una especie de turba de gente enfadada que se dedicaba a cazar serpientes una vez al año. Algo así. Es un festival de Es apalear festival. serpientes. No, Bueno, pero me gusta. no es un disturbio en este caso porque es legal y está padrinado por el ayuntamiento. De hecho, Bueno, el pero ayuntamiento lo promociona. vale, vale, pero no solo hablamos de disturbios, también de turbas enfadadas. Turbas en general, vale, vale. Después cuando quisieron meterle de hostias a extraterrestre, que era el señor Vance y cosas de estas, o cuando se querían meter todos en el refugio antinuclear de Flanders, en el apocalipsis y esas cosas. Bueno, Sí, es que hay una turba en Los Simpson, de hecho, que viene muy a cuento, que creo que es en el capítulo en el que Bart descubre un meteorito que se va a estrellar contra Springfield. ese es el que digo, el que se quieren meter todos Al, en el refugio, al en un final del refugio que es el de... Y de hecho, al final del capítulo, todo el mundo va al Museo de Ciencias Naturales para destruirlo y que eso no vuelva a suceder nunca más, porque si no hay ciencia no hay meteoritos. Creo que deberíamos hacer lo mismo cuando termine la cuarentena y destruir toda la investigación sobre virus para que esto no vuelva a pasar nunca más. O matamos a todos los pangolines, o bueno, a todos los chinos. Es que son muchos. Es que yo creo que los pangolines son menos. Mejor a La los mayoría- investigadores. Vale, me parece bien también. Un poco Yo no estoy también en la línea de pensamiento de George Bush Jr. cuando decía eso de que si talamos todos los árboles nunca más habrá incendios forestales. ¡Mira! Oye, parecía tonto, pero luego tiene unas ideas muy buenas, ¿eh? A mí me gusta la idea. Me gusta el plan. Luego también podemos arrasar con, no sé. Yo qué sé, yo es que estoy hasta la polla de estar en casa. A mí no me hagáis caso cuando hablo, ¿eh? Hoy no soy una persona de referencia. Normalmente sí, ¿eh? Pero... ¿Qué más, chicos? ¿Qué más turbas se os ocurren y qué más manifestaciones brutales? Si queréis, os digo la que más me ha llamado la atención a mí en la historia. Yo Cuenta, creo que cuenta. el tumulto, la riña tumultuaria, la turba de gente enfurecida más tocha que ha habido en el mundo, se me ocurre que no ha sido otra que no sea la Revolución Rusa de 1917. Yo creo que es lo más burro que ha habido en cuanto a liada parda de gente que se enfada en la calle. Esa y, bueno, las revueltas del 2 de mayo. Bueno, es verdad, mira, dentro de poco tenemos el 2 de mayo aquí en Madrid, que al fin y al cabo estaríamos hablando de el recuerdo de una turba enfadadísima que se quiere cargar a los franceses. Pero bueno, me llama mucho más la atención la Revolución de Octubre soviética, porque al fin y al cabo, al menos en Moscú, hasta donde yo sé, no deja de ser eso. Y de aquí, eso me lleva, bueno, a alguien le está sonando el telefonito y luego os quejáis de mí. Bueno, pues eso me lleva a una de las novelas más divertidas y más entretenidas que me he leído en los últimos años, de Manuel Chávez Nogales. Me parece que te lo he comentado alguna vez. Quique, no me acuerdo cómo Sí. se llama.
La película, el maestro... no sé. El maestro Juan Fernández que estuvo allí, creo que era, ¿no? Algo así. Exactamente. Pues esto es una historia basada en hechos reales porque en realidad Chávez Nogales, además de ser un bueno, un novelista, etcétera, etcétera, si no recuerdo mal era la generación del 27, hablo de memoria totalmente, realmente lo que era reportero, era periodista. Y entonces le conté una historia maravillosa y es de un señor que tocaba y cantaba flamenco que se quedó atascado, así por casualidades de la vida, en mitad de la revolución rusa, en una ciudad X, en plena Rusia, y se tuvo que quedar allí 10 años o los que sean, ahí pasando las canutas como podía, huyendo de un lado para otro, y de verdad que es una novela maravillosa. Y bueno, yo creo que viene al cabo con viene al caso, mejor dicho, con este tema, ¿no? Muy apropiado, sí. De Chávez Nogales también tiene, bueno, tiene un montón de libros porque es el típico escritor, periodista también, como tú decías, reportero, que estuvo en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y también tiene otro libro que se llama Bajo el signo de la esvástica, que fue al principio de cuando empezó el nazismo a ascender en Alemania. Y tiene otro libro que me leí yo hace poco que está muy bien. Bueno, es un libro que son 3 historias, o sea, 3 reportajes, uno de los cuales es de Chávez Nogales, que es sobre la revolución de Asturias previa a la revolución de los mineros, previa a la guerra civil española. O sea, que el tío ha estado en todo, siempre que han habido hostias, ha estado ahí. Muy recomendable todo lo de Chávez Nogales. Es que muy bien, lo que pasa es que a mí la novela realista en cualquier caso no es mi favorita, pero sí que es cierto que está súper bien escrito, es un ejercicio de estilo maravilloso y sabe lo que hace este muchacho. Que por cierto, oye, José ha desaparecido de su cámara, ya no vemos a su avatar propio Playmobil. José, ¿estás ahí, muchacho? ¿Qué queremos? José No, parece que de momento nos ha abandonado un momento. se ha comido, Bueno, se ha comido un murciélago y me está liando. bueno, sigamos. En cualquier caso, vamos a comentar también una de las últimas pelis en las que ha habido un disturbio tocho y que se ha hecho especialmente famosa ha sido la de Joker. Que al final, bueno, de hecho, ha sido bastante paradójico que un personaje como el del Joker, que es un cabrón desgraciado, la gente se lo haya tomado como si fuese un héroe, ¿no? Y de hecho en la peli lo refleja un poco, ¿no? Como se puede manipular un poco la opinión pública y hacer que te caiga bien alguien que realmente es un cabrón desgraciado y cómo a raíz de eso pues se organice una serie de hechos de revuelta violenta, ¿no? Como ocurre en la película del Joker. Vamos, lo contrario a Pablo Motos. Básicamente, sí. Yo por Pablo Motos, vamos, salgo a la calle, pero para lincharle, a ser posible. Por eso. Ahí hay que llegar. Joker en la película, bueno, quien no la haya visto ya tarda, porque la película está muy bien, aunque, bueno, hay opiniones para todos los gustos, pero se convierte en una especie de héroe popular y se organizan ahí una revuelta popular de los para rebelarse contra los ricos y contra la manera en la que tratan a la gente y tal, no sé qué. Y aquí en la opinión pública eso ha hecho que el personaje del Joker, recuerdo una aparición que hicieron, un vídeo que pusieron dos de las reporteras especialistas de cine láser, la que decían que es el héroe que estábamos buscando, tal, no sé qué, como demostrando que no habían entendido una puta mierda de la película, por muy críticas que sean. En fin. Me recordó bastante a V de Vendetta en cuanto a la forma, desde luego. Es una cara, además que llama la atención por el hecho de que es un movimiento, yo creo que el Joker lo quieren vender como mira, ha vuelto a aparecer, pues, la figura del Joker Culpadme que ha habido una llamada justo a la emisora ahora diciéndonos que estaba muy bien el podcast, que les estaba gustando mucho y que siguiésemos contando cosas interesantes. Ha vuelto a llamar Sánchez. Bueno, pues a veces me da la sensación de que todas estas, o sea, de que el Joker concretamente la quieren hacer pasar como una especie de movimiento tumultuario ético, pero al final es estético. Al final la gente está deseando por una máscara y hacer el monger por la calle. Bueno, por eso me recuerda a V de Vendetta, ¿no? En V de Vendetta el tumulto se refugiaba detrás de la máscara, esta, Sí. y bueno, y en el Joker pues detrás del maquillaje, como yo y como mi padre. V de Vendetta también es otro ejemplo muy bueno de eso, de tumulto, en este caso un poco más lógico, ¿no?
en el que V se convierte en el ídolo de la población, de una población sojuzgada por un régimen. Es que tengo palomas tocando unos cojones aquí. Y muchas. Seguid. Hijas de puta, os voy a matar a todas. Es un tumulto de palomas. Dios santo. Sí, Kike, por favor. No, es que me quedaba anonadado. Que estamos hablando de V de Vendetta, tanto el cómic como la peli, el cómic de Alan Moore, del que hemos hablado infinitas veces, la peli de James McTague de hace unos cuantos años, en el que se refleja pues eso, una sociedad sojuzgada por un régimen totalitario, una Gran Bretaña sojuzgada por un régimen totalitario, aunque en la película lo llevaron a Estados Unidos, no a Gran Bretaña, si no me equivoco. Y como V se convierte en el revolucionario, en el símbolo de la lucha contra la opresión, y que al final acaba desembocando en una revuelta popular para echar a ese régimen totalitario. La peli está bastante bien. El cómic, sin duda, es una de las obras maestras de la historia del cómic, muy recomendable. Y me llamó mucho la atención ahora que decías lo de utilizar el símbolo de la máscara de V y tal. Hace poco, no sé si... mira, ahí está, V de Vendetta. Fantástico. De Alan Moore y Dave Gibbons. Y hace poco, no sé si visteis, bueno, antes de que empezase el periodo de reclusión, que hubo una manifestación de la policía que fueron hasta el Congreso y tal a manifestarse contra el gobierno pidiendo sus derechos y tal. Y curiosamente los policías se pusieron máscaras de V para la manifestación, lo cual era totalmente paradójico, ¿no? Porque era como, sois absurdos y creo que no entendéis muy bien el concepto de lo que significa V de Vendetta. Era para, si no recuerdo mal, era para la equiparación de sueldos entre policías autonómicas y locales y las nacionales. Si no recuerdo mal. Pues ver a la policía usando la máscara de V para manifestarse es bastante ridículo, sí. Y me dieron ganas de repartir carnes de sus normales. Y algún no para ti, por cierto, pero con tu foto y todo, pero bueno. Muy bueno. Ahora que también hablamos de V de Vendetta, V de Vendetta está, el cómic es de Alan Moore y está dibujado por David Gibbons. No, David Lloyd. ¿David Lloyd? Sí, David Lloyd. No, vale, es verdad, no, miento, tienes razón. David Gibbons es el dibujante de Watchmen. The Watchmen. Toda la razón, vale, ahí me he equivocado. David Gibbons tiene un cómic también bastante interesante que es una especie de adaptación libre de otra película en la que también se habla de tumultos y peleas masivas, que es Cuadrofenia, la peli de los Who, bueno, la que inspirada en el disco de los Who, en el que habla de la rivalidad entre los mods y los rockers y las peleas en Bristol, donde se juntan los mods y los rockers por las calles de la ciudad, o sea, que van de fiesta, pero acaban dándose palizas masivas persiguiéndose por las calles de la ciudad. La película pues es un clasicazo que merece mucho la pena, tanto la peli como la banda sonora de los Who. Y hace unos cuantos años Dave Gibbons hizo una adaptación retrofuturista de Cuadrofenia que se llama The Originals, en la que también habla de los mods y de los rockers, pero no llamando los mods, sino llamando los rockers con otros nombres de tribus urbanas, en una especie de futuro cercano en el que en vez de Vespas van una especie de motos deslizadoras. No eran Vespas, si no recuerdo mal, eran otra marca. Bueno, Lambretas, sí, Vespas y Lambretas, sí, son las motos típicas de los mods. Utiliza, pues eso, es una especie de retrofuturismo, ¿no? Toda la misma estética, pero en un futuro más cercano, pero también utilizando, o sea, también bandas callejeras, el mismo tipo de bandas, ¿no? Que no son mods ni son rockers, pero son exactamente lo mismo, pero en un concepto del futuro, dibujado con un estilo preciosista de Gibbons en blanco y negro y con guiones también suyos. Así que la verdad es que es un cómic bastante poco conocido, es de Image Comics, aquí lo publicó Planeta hace ya unos cuantos años, y que es una joyita por descubrir. Yo lo recomiendo. The Originals, de Dave Gibbons. Guay. José, di algo, tío. Estás ahí, solo veo tu avatar y a ti no. Es que, claro, como estoy con el programa del estudio, pues estoy aquí poniendo cosas de las cuales estáis hablando, imágenes imágenes como la portada de V for Vendetta, por eso sabía que el dibujante, y lo sabía tan rápido, era David Lloyd. Muchas gracias por la acotación, José.
Y eso entonces os voy siguiendo, pero os voy siguiendo un pelín más tarde. Hoy estoy haciendo labores de DJ, pero os voy a hablar de unas cuantas obras que tengo aquí reseñadas relacionadas con disturbios. Hace relativamente poco vi junto a mi señora la película Fruitvale Station, una película de 2013 dirigida por Ryan Coogler, que está basada en los eventos que dieron lugar al disparo contra Oscar Grant en la estación de Fruitvale en Los Ángeles, y que a su vez dio lugar a los disturbios de Fruitvale durante 2009 en Los Ángeles, donde se lió bastante parda porque, bueno, la policía había disparado a otro chaval negro más. La película se titula Fruitvale Station y recupera un poco lo que serían las 24-48 últimas horas de Oscar Grant antes de acabar en ese tren, en esa estación, y ser disparado por la policía. La película está bastante bien, debutó en el Festival de Cine de Sundance y en Cannes allá por 2013. A mí me gusta bastante, si bien tiene una mirada tal vez demasiado ñoña sobre el que se acabaría convirtiendo en víctima, el señor Oscar Grant. Desconozco cuáles serían sus características personales, pero sí que es cierto que la mirada de la película pues lo convierte en una especie de mártir de la sociedad. Está claro que evidentemente nadie se merece que la policía le dispare, pero Obviamente. sobre todo por este caso, por ir en un tren tranquilamente. El protagonista, por cierto, de la película es el señor Michael B. Jordan, llamado como el famoso jugador de básquet, que no es ni más ni menos que el protagonista últimamente de las películas estas que han sacado nuevas de Rocky, con el hijo de Sí, Apolo, que se llama Adonis. Las de Creed, ¿no? Sí, las de Creed, así es. No las he visto todavía. Y además es ni más ni menos que el chaval que en The Wire hizo de el bueno de Wallace, uno de los chavalitos que se sentaba en el sofá en la primera temporada. Sí. Que ha crecido, y joder, cómo ha crecido el chaval. Y bueno, pues ahora se dedica a hacer películas de estas. Así que eso, Fruitvale Station, película de 2013, cuenta la historia que dio lugar al asesinato del joven que a su vez dio lugar a los disturbios de Fruitvale, y está bastante bien. También me gustó, hace relativamente poco también la vi, una película un poco más moderna, dirigida, en este caso ya es bastante más mainstream todo, y es la película que en 2017 dirigió Catherine Bigelow, la ganadora del Oscar, sobre los disturbios de Detroit. Ah, sí. En particular de 3 años o algo así, ¿no? El 17, yo lo tengo ganas de ver. ¿Qué tal está? ¿Lo has visto? A mí me gustó. En particular se centra en los eventos que tuvieron lugar en el motel Algiers durante los disturbios de 1967 en Detroit, y la verdad es que a mí me gustó el planteamiento de la película. Evidentemente, comparado con la película de la que acabo de hablar, hay mucho más dinero ahí detrás, está Hollywood, todo Hollywood, pero bueno, está bastante bien. Interesantes los diferentes personajes, sobre todo el de John Boyega, famoso por haber protagonizado las películas de Star Wars, y el de Algie Smith, el primero es un guarda de seguridad al cual otros negros le ven como el esclavo de los blancos. Y Algie Smith es un cantante que, bueno, lo único que le interesa realmente no son los disturbios, sino es sacar adelante su carrera de cantante, pero cuyo punto de vista a lo largo de la película irá cambiando. Y me gustó, no sé si me gustó más que Fruitvale Station, pero está bien. Mucho más Hollywood todo, muchísimo más Hollywood, evidentemente, pero está bien. Me apunto las dos, que no las tengo vistas. Tiene que ver, se parece a la de Battle en Seattle, ¿no? Imagino que no tenga que ver, ¿no? La película... O sea, es de hace 10 años o algo así, pero mal. No sé cuál es. Vale. Me parece que son una de estas tumultos que provocaron grupos anticapitalistas, etc. Pero no me hagas mucho caso. La batalla de Seattle, sí, tienes razón. Fue cuando la época del tema de las manifestaciones antiglobalización, ¿no? Y como lo mismo que ocurrió en la manifestación de Génova, en Seattle también hubo una bastante gorda. Exacto. Con la cumbre del G8 y tal. Eso es. Pues se hicieron la peli y creo que está bien. Mi pregunta yo que está bastante bien. Bueno, habrá que verla. Quizá.
¿Sabéis qué tumulto es mi favorito en la historia? Sorprende. Cuando se juntan todos los campesinos en todas las distintas películas para cazar y cargarse a Drácula. O a Frankenstein, O a Frankenstein la sobre bruja. todo. No, pero también pasa en Drácula, también Ujú. sucede que le van a... Me Bueno, convirtió en grillo ¿eh? y mejoré. También en La Bella y la Bestia, también hay ahí que van a por el monstruo. Mira, yo si tuviera que estar en una turba, en una cuestión de estas, yo creo que eso no se puede hacer, primero, si no tienes una antorcha encendida, no, lo siento, pero no puedes. Me da igual que siga el siglo XXI Hombre, la horca esta y una horca, eso exactamente. mola bastante, sí. Es que si no, eso no es otra cosa. Exactamente. Debo comentar que tenemos algunas aportaciones de nuestro público. Mary nos comenta, María La Guardia, disturbios son los que le dais a mi entrepierna. Es que me gusta bastante la aportación. Y ¿Cómo cómo te queremos? el señor Alfredo nos comenta los mejores disturbios de la historia del cine, los de Loca Academia de Policía. También son bastante buenos. Hombre, buenísimos, es verdad. Es verdad, qué bueno, Alfredo, sí, señor. Mm. De hecho, hace poco estuvimos hablando del actor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, luego lo busco. Estuvimos hablando de ese actor porque ha salido un montón de historias, luego también hizo cuestiones de doblaje no me acuerdo porque además fui yo el que lo recuperé para algo en un programa que Yo tenemos. no me acuerdo por qué lo mencionaste. Sí, pero bueno, luego lo buscamos en un ratito. No os preocupéis. Vale. Voy a comentar yo unos disturbios que eran conocidos como el Shoot Riot. Shoot se escribe Z-O-O-T y Shoot de Suit, o sea, los disturbios de los trajes Zoot. Los trajes Zoot eran un tipo de trajes, los que luego se han ido asociando a los típicos pimps chulos afroamericanos, ¿no? Estos trajes en plan con levita súper larga, con cadenotes, con un sombrero enorme, con plumas, llevando un bastón y tal. Y estos trajes empezaron a ser adoptados sobre todo por la población chicana que vivía en Los Ángeles, un poco como símbolo de orgullo propio, ¿no? De reivindicar un rollo diferente, de llamar la atención. Y se convirtieron en un fenómeno en la época. Además iba asociado también a un estilo de música, al baile, a las fiestas. Y se hacían llamar los Zoot Suits, ¿no? Era el rollo, bueno, la tribu urbana, podemos decir, que existía en esa época, que llevaban estos Zoot Suits, se hacían llamar los pachucos. Era un poco un símbolo de eso, de esos inmigrantes, sobre todo mexicanos, pero vamos, latinoamericanos en general, que curiosamente también permeó en los filipinoamericanos. O sea, fueron un poco las dos etnias que llevaban este rollo. Eso se creó pues un poco, pues era un símbolo de rebeldía, de reivindicación propia, organizaban fiestas, tal. Y esto empezó a generar sobre todo en Los Ángeles, ¿no? Que era donde más población chicana existía en la época, estamos hablando de los años 40, ¿vale? Y eso degeneró en que en cierto modo se fue asociando ese movimiento de los pachucos a la violencia, al crimen y tal, y empezó a crear una mala imagen popular. En la época de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 42-43, se prohibió el uso de esos trajes porque como Estados Unidos estaba en época bueno, en el año 43 concretamente, Estados Unidos entró en la guerra, entonces empezaron a decretar las restricciones del uso de telas, nada más que para temas indispensables, sobre todo para fabricar pues ropa de necesidad, o sea, era una necesidad básica, ¿no? Entonces se prohibió el desaprovechar la tela. Y claro, los trajes Zoot Suit eran trajes súper ostentosos que utilizaban un mogollón de tela que no era necesaria, ¿no? Entonces se prohibió el uso de esos trajes, lo cual hizo que los pachucos pues no se lo tomasen demasiado bien, ¿no? Cada vez que en la sociedad americana, cada vez que había un pachuco, pues les recriminaba, muchas veces les atacaban, les insultaban por llevar ese rollo tan ostentoso. ¿Qué ocurrió? Que justo pues, cuando ya Estados Unidos estaba en plena guerra, se montó una base naval en Los Ángeles, desde donde iban todas las tropas que iban a ir a Europa, pues pasaban por esa base de Los Ángeles. ¿Qué ocurrió? Que habían un montón
de soldados por las calles de Los Ángeles y empezaron a haber cada vez más conflictos entre los soldados y los pachucos que iban con sus trajes molones. Eso acabó en lo que se llamaron los disturbios de los Zoot Suits, en las que unos soldados le pegaron una paliza a un pachuco, pero luego esos soldados le dijeron a la policía que habían sido atacados por el pachuco. Eso que ocurrió, que de repente toda la población y un montón más de soldados se movilizasen y se fuesen en plan raid por las calles, por el barrio latino de Los Ángeles, asaltando todos los negocios de los latinos, atacando a todos los que pillaban, humillándoles, pegándoles palizas y tal, ¿no? Esos conflictos se hicieron muy famosos, ¿no? por lo que supuso, que fue un momento en el que se oprimió a la población latina y a partir de ahí pues ya no nadie podía llevar los Zoot Suits porque ya sí que corrían riesgo de que a cualquiera que le viesen les lo cargasen o les pegasen una paliza. Esos disturbios han sido reflejados en un montón de cosas. De hecho, un musical de Broadway que se llamó Zoot Suit fue bastante famoso, en un rollo al estilo ¿cómo se llama esta otra peli que también muy famosa? West Side Story, pero en este caso con el tema de los pachucos. Derivó una película en los años 80 también, que no muy conocida, y luego hay un disco glorioso de los Royal Crown Review, que fue una banda que salió a finales de los 90 que reivindicaba el neo swing, que se llamaba Zoot Suit Riot, ¿no? Porque el neo swing también reivindicó un poco la estética de los Zoot Suits, de los trajes estos que llevaban los pachucos. También hace, curiosamente, no sé por qué, en el país semanal, hace unos cuantos meses, bueno, el país semanal lleva un tiempo publicando cómics esporádicamente, a veces durante una época publicando historietas un poco más permanentes, pero hace unos meses publicó porque sí una historieta de varias páginas con guiones de Miguel Navia y dibujos de Felipe Hernández Cava, que se llama Chuco Suave, y que es una historia pues como de 5 o 6 páginas muy chula, contando un poco pues la historia de estos disturbios. Se puede ver en la página, si se busca en la página web del país, está disponible la historieta y merece mucho la pena. Y el disco del Royal Crown Review, este Zoot Suit Riot, también es un discazo que todo el mundo debería escuchar. Pues hablando de música, a mí uno de los disturbios que más me gusta, sin duda alguna, es la rebelión de junio en las calles de París en 1832. ¿Por qué? Porque es una de las pocas rebeliones que parece ser que todo el mundo se pasa cantando sin parar. Y... Perdona, ¿cuál has dicho? ¿Perdón? ¿Qué has dicho? Perdona, que no te he entendido. Que es una de las pocas rebeliones que todo el mundo se pasa cantando sin parar, porque ha protagonizado un montón de musicales. Se trata de la rebelión que aparece en el libro original de Víctor Hugo, Los Miserables, que se ha adaptado a infinitas versiones cinematográficas, incluyendo un montón, y también un montón de musicales. Un musical que, de hecho, tuvo una versión cinematográfica hace relativamente poco, con un montón de actores súper famosos. Tengo que decir, a propósito del libro de Los Miserables, de Víctor Hugo, que por favor, quedaos con las versiones cinematográficas, incluso quedaos con las versiones musicales. Es un libro bastante denso, bastante cansado de leer, así que yo he visto varias de las versiones cinematográficas. Tengo que decir que no he visto el musical y no he visto esta última versión, protagonizada por, entre otros, Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Amanda Seyfried, Eddie Redmayne, Helena Bonham Carter, un montón de gente. No lo he visto, pero seguro que es mejor que leerse el puñetero libro, que es un tocho increíble y no pasan muchas cosas. En cualquier caso, de fondo está sonando, vosotros no lo oís, pero nuestra audiencia sí lo está oyendo. De fondo está sonando Do You Hear the People Sing, a propósito del tema, que es lo que se canta durante las revueltas en la rebelión de junio en las calles de París. De todas maneras, Los Miserables, creo que fue la última versión. Película era la que era toda la película cantada, ¿no? Yo no la he visto, pero es que creo que el musical original es todo el musical cantado. Se me hace un poco duro, ¿eh? A mí mucho. Yo no soy mucho de musicales, pero más aún si es todo absolutamente cantado. Pero bueno, igual mola más, ¿eh? No lo sé. Nah. Ya digo yo que no. Pues no puedo decir porque, como os digo, el musical no lo he visto. Me he leído el libro y ya es bastante.
Un día tenemos que hacer los profesionales el musical. Pues sí, podríamos hacerlo, sí, los profesionales del musical, sí. Estaría bien, sí, hacer todo el programa cantado, hasta que nos odien. A ver, parece de puta madre, que te diga. A ver, estaba pensando y ya ves. Bueno, decir alguno más porque es que tenía una cosa en la punta de la lengua y se me ha pirado. Ah, sí, sí, sí. Vale, por cierto, estábamos antes hablando de los disturbios en Loca Academia de Policía. El actor, que luego, por cierto, fue el doblador del conejito, que no conejito porque Dios quiere que llamemos a eso conejito, de Infelices para Siempre. Y la se llama Bobcat Goldthwait, es cierto, pero mira, Bien, bien, no lo sabía. de dejar cosas a mitad. Que, una peli que también habla de... Bueno, esto es un documental más bien, que habla sobre disturbios, concretamente los disturbios que se originaron después de la muerte del asesinato de Martin Luther King. Cuando le asesinaron el 4 de abril de 1968, pues obviamente estalló la revuelta de la gente afroamericana por todo Estados Unidos. Y curiosamente, el día siguiente, el señor James Brown, The Grandfather of Soul, tenía un concierto en la ciudad de Boston. Y Boston pues, fue una de las ciudades donde más disturbios se produjeron, ¿no? Entonces, no sabían qué hacer, porque el ayuntamiento, claro, estaban los disturbios, estaba el concierto, pero estaban pensando en cancelar el concierto porque, claro, no era seguro con todo lo que estaba ocurriendo. Pero claro, se dieron cuenta, uno de los colaboradores del alcalde se dio cuenta que igual el cancelar ese concierto podía incentivar aún más los disturbios, ¿vale? Entonces, pensaron en que igual ese concierto podía servir un poco para calmar a la gente si se conseguía emitir ese concierto por televisión, en abierto para todo el mundo, de modo que la gente se quedase en su casa viendo el concierto y no saliese a saquear mercados y a quemar coches. Entonces hablaron con James Brown. James Brown nunca ha sido especial. Bueno, luego hubo un momento en que ya se erigió un poco representante del poder negro, pero al principio el tema político se la sudaba un poco y le dijeron, oye, mira, queremos, en vez de cancelar el concierto, emitir el concierto en la televisión pública. Y dijo, ¿qué pasa? Yo, si ocurre esto, claro, la gente no va a mirar el concierto, se va a quedar en su casa y no voy a ganar dinero con las entradas. Entonces al final tuvieron que soltarle más pasta para que cediese, que luego se autoatribuyó el mérito de que él había calmado a las multitudes gracias a su concierto, ¿no? Pero emitieron el concierto en público y es cierto que la gente se quedó en su casa y los disturbios se calmaron. Todo el proceso de esto se cuenta en un documental muy interesante que se llama The Night James Brown Saved Boston. En el documental cuenta todo el proceso, ¿no? De cómo contextualiza el tema del asesinato de Martin Luther King, cuenta todo el proceso de cómo se debatió, cómo se negoció, como tal, y cómo al final James Brown salió de esto un poco siendo un líder de la lucha por los derechos civiles sin él haberlo buscado. De hecho, es también anecdótico que durante el concierto, o sea, sí que hubo gente en el local, obviamente, se empezó a subir gente del público al escenario. Entonces, claro, había policía allí, por si acaso ocurría algo, la policía enseguida se lanzó al escenario a intentar echar a la gente y él dijo a la policía, parad, dejad a mis hermanos. Le dijo, ¿qué hacéis subiendo, chicos? Le he dicho yo a la policía que no os pegue ni nada, así que haced el favor de portaros como persona decente está, y la gente se calmó y entonces eso le sirvió aún más para tirarse el pisto luego de que él había sido el que había salvado a la ciudad, ¿no? El documental está muy bien, merece mucho la pena y es fácil de conseguir por internet. La noche que James Brown salvó Boston. Es un flipado, pero bueno, es que viene me gusta. Está pensando yo, como no he preparado nada del programa, me vienen ideas a la mente, así de repente. Y es, ¿qué disturbios hemos tenido por aquí, por España, que sean relevantes, que sean importantes? A mí solo se me ocurre la visita del Papa. Sí, pero eso fue un disturbio de otro rollo. Hombre, los últimos de Barcelona no están mal, ¿no? Sí, es verdad. Cuando en Malasaña, vamos a ponernos en plan abuelito cebolleta, en Malasaña hubo una época cuando éramos jovenzuelos, cuando tendríamos 19 años o así, que había barricadas por las calles y fuego y antidisturbios y cositas de estas. Sí. Hubo bastantes épocas en las que hubo cargas policiales, en manifestaciones y tal. Yo recuerdo de estar nosotros encerrados en un garito que estaba en la Plaza del 2 de Mayo, mientras estaban saliendo o sea, habían cargas por las calles. Me acuerdo de estar con nuestro amigo Miguel Abajo, que no nos estará oyendo,
que Sí. él quería una pelota de goma. Entonces salía a la Estaba yo calle con él, no me dieron de hostias porque yo qué sé. y le decíamos, pero tú estás gilipollas que andas saliendo a la calle que están tirando pelotazos. Yo quiero una pelota de goma. Y al final la consiguió el cabrón, ¿eh? Sí, sí, sí. En fin, sí, esos disturbios fueron buenos, sí. Un poquito más, bueno, a ver, que todavía estamos a tiempo, ¿vale? Que no ha habido mucho disturbio por aquí, por España, que no somos una... Bueno, yo me acuerdo hace unos años cuando se querían cerrar, que al final, bueno, se medio han cerrado las, toda la minería de la cuenca astur-leonesa, cuando vinieron a hacer aquí las manifestaciones los mineros, hostia, Sí, eso algo parecido a un disturbio como... que vinieron marchas de toda España, sí, esa fue bastante potente, sí. Sí, 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 Y sí, sí. también cuando se implantó la ley Mordaza, también hubo bastantes... O sea, justo antes se implantó la ley Mordaza a raíz de un montón de manifestaciones contra el gobierno que hubo bastante gordas también en la época de la crisis. Cuando cambiaron los horarios de los... Yo quería ir, a mí no me... Sabéis que no me gustan mucho las manifestaciones porque como que hay mucha gente me agobio y paso. Pero la única que estuve pensando en ir, pero con muchas ganas, fue cuando éramos bastante jovencitos, cuando sacaron la normativa, aquí en Madrid además, la ordenanza, si no recuerdo mal, para que los bares cerraran a las 3. Yo os iba Muy a comentar, típico. yo iba a comentar que los disturbios más grandes que yo recuerdo fue cuando se empezó a meter la ley antibotellón en Malasaña. Ujú. Es verdad, Malasaña, también, en también. aquellos fines de semana donde ardía Malasaña y había Sí. batalla campal. Y luego en particular recuerdo una lucha que acabó con encierros incluso dentro de la facultad, bloqueo en la puerta de la cafetería de la facultad, que fue cuando la contrata de la cafetería decidió cambiar los tercios de Mau por tercios de Águila. Entonces nos han colado planes de estudios absurdos, nos han colado leyes abstrusas, nos manifestamos un poquito con eso de la guerra de Irak y tal, pero vamos, la que se montó cuando cambiaron los tercios de Mao al Águila en mi facultad no está escrito. No Que está me están dando escrito. ganas de coger una antorcha ahora mismo. Tengo que decir Al- que se ganó esa reclamación, Bueno, bien, bien. recuperamos nuestros derechos y volvió el tercio de Mao a la facultad. Alfredo comenta por Facebook las manifestaciones de los periodistas, o sea, perdón, de los pensionistas rodeando el Congreso hace poco, que bueno, tampoco fueron muchos disturbios, pero hubo mucha gente. Y que en los 90 los del fútbol les cascaban bastante también en las movidas que habían de... Y bien cascados, poco les han pegado. Ya ves. Es que yo creo que hay gente que han pegado poco en realidad. Así, lo dejo así en el aire, ¿vale? Cada uno que busque sus víctimas propiciatorias, pero yo creo que hay gente que han pegado poco. También antes estábamos comentando del tema de las manifestaciones de la globalización, de la batalla por Seattle y tal, y todas las que en esa época hubo un montón cada vez que se organizaba el G8 en algún sitio o tal, ahí se montaban unas manifestaciones muy, muy gordas por todas partes, ¿eh? O sea, ahí se montaron protestas muy gordas que acabó con la manifestación de Génova en la que se cargaron al chaval este, Así es. la Así es. policía. Cierto. ¿Vosotros creéis que vamos a tener disturbios? ¿Vamos a tener que ir a reventar Mercadonas o no va a hacer falta? Oye, me estoy acordando del Festimat, coño. Hostia, el festival, es verdad. Pero Tienes cuéntalo tú toda que la ya no razón. estaba, no estuve yo. No, yo no estuve en ese tampoco, yo no estuve. Basura, Ese tío. fue el último Festimat, el festival que se organizaba en Fue el último Móstoles. por algo, para que hagas la idea, ¿vale? Sí, pero la verdad es que era uno de los mejores, o sea, el principio de la época de los festivales en España, cuando todavía no era algo tan habitual. Fue el primer gran festival que hubo, que se celebraba en Móstoles, en un parque inmenso que había, que estaba muy bien. Y el último año que se celebró allí en Móstoles, no, ese año yo creo que ya no fue en Móstoles, que fue No. se cambió a Móstoles, ¿no? Porque cambió el ayuntamiento y ya no se podía seguir haciendo y se cambió creo que fue en Fuenlabrada, ¿no? Me parece. Uh-huh. Fue en el año 2005. Sí, estuvo Alfredo también, nos aumenta, estuvo Jos, estuvo Eduardo, estuvo mucha gente conocida. Sí, bueno, nosotros íbamos casi todos los años, pero ese año justo no fuimos. Y yo por lo menos, y la verdad es que se montó muy gorda. Hubo un montón de problemas, había muchos fallos en la organización, además había mucho viento, ¿no? Me parece, y los escenarios estaban
estaban en riesgo, ¿no?, de que hubiese alguna movida, y llegó un momento en el que había un montón de retrasos, los grupos no tocaban, estaba toda la gente ahí, y llegó un momento en que ya la gente se empezó a volver loca, a saltar las barras, a destruirlo todo. Había un coche allí que se estaba de publicidad de una marca y lo quemaron. Bueno, fue un... Ahora, de hecho, nuestra teleaudiencia puede ver el coche en particular quemado en el suelo y rodeado de la gente que lo destruyó, porque también se acabó la bebida, claro. No, claro, es que directamente se saltaron las barras, la gente se va a los barriles. Bueno, asaltaron la zona VIP también, que creo que en la zona VIP estaba Dudu, nuestro colega Dudu. Y creo que fue el apocalipsis. Hasta que después de un montón de rato de disturbios locos, empezó un concierto, no sé si fue Incubus o qué grupo fue, y ya como que la gente otra vez se calmó. Pero vamos, es épica, la verdad. Tool, es que empezó Tool. Para calmar a las masas, qué coñazo. Oye, de hecho, hablando de música, un grupo que siempre va a tener cierta relación bastante íntima con ese tipo de tumultos es Rage Against the Machine, entre otros, claro. Sí. Al igual que, bueno, muchos grupos punk de final de los 70, principios de los 80, todo Rock Sparrow, todo el movimiento hoy, Anti-Nowhere, etcétera. Bueno, pero sobre todo me quedo sobre todo por ser más actual, con Rage Against the Machine, porque yo creo que personifican un poquito todo este movimiento, ¿no? O sea, hay que estar enfadadísimo y a tirar cosas contra cosas. De hecho, hay un vídeo mítico de los Rage Against the Machine actuando o sea, cuando se montó la Conferencia Nacional Republicana en la época de Bush hijo, no recuerdo qué ciudad fue. Se montaron unas manifestaciones muy tochas en contra del Partido Republicano y de la política que están haciendo. Y ellos montaron un escenario justo enfrente de la convención en la que se pusieron a tocar ahí a saco con toda la gente, claro, calentando a la peña que estaba ahí en la manifestación, hasta que al final vino la policía y los detuvo y se los llevó. O sea, el vídeo aparece, se puede buscar por internet fácilmente, es el concierto de los Rage ahí a saco en la puerta de la convención republicana, y cómo llega la policía y les encaloma y se los lleva. Conciertazo ese debió ser tremendo, con toda la gente caldeadita. Bueno, señores, va llegando la hora de cerrar este podcast. No sé qué ha sido de la gente de Hoy No Me Apetece Coordenadas Habituales, o como se llamen. Sí, al final no se han conectado los tíos. No. Tanto dicen, nada. Así que... a quemarle la casa con ellos dentro. Le agradecemos a nuestra audiencia, vídeo, tele, mega audiencia, que nos esté viendo, escuchando, apoyando, soportando. Le deseamos que el encierro le sea muy leve. Y gracias también a vosotros, queridos compañeros. Muchas gracias, pequeño Jos. Yo prometo que la semana que viene intentaré preparar un poquito el programa. ¿Puedo prometer y prometo? No, deberías haber hablado tú, Ángel, de Calles de Fuego, que es un peliculón con disturbios que te mola mucho. Pero no sé si he visto Calles de Fuego yo. ¿O que no has visto Calles de Fuego? No me acuerdo. Seguro que lo has visto. Luego no me acuerdo que han pasado o algo así. Entonces, igual. O sea, yo tengo la cabeza encima de los hombros porque soy un tipo muy atractivo, pero no porque la use. Bueno, en fin. Te queremos igual. Ay, no hemos hablado del Nombre del Padre, por ejemplo, que es muy buena, joder, de disturbios. También, sí, hay muchas cosas que podríamos haber hablado. Pero bueno, no pasa nada. Todo lo que nos dejamos el tintero, pues actualmente. Pues nada, muchachos, lo dejamos por hoy. Recordad que todo esto trata de algo. Unirnos para echar abajo la puerta de los bares y entrar a pedir cervezas de alcohol por joder. Bien. Pues nada, la próxima semana más profesionales para manteneros entretenidos en estos tiempos de reclusión. Esperamos que esto se haga más llevadero este periodo, la masturbación, que os dediquéis más a vernos a nosotros y, bueno, pues también nos queréis masturbar, pero bueno, tampoco, eso ya lo dejamos a vuestro gusto. Igual si queréis compaginar, desde luego, Jos sale muy bien. Nos vemos. Adiós. Adiós. Let the children play. If you give this man